Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Quiero darles la bienvenida a este tiempo especial en el que nos conectamos con Dios. Quiero pedirle que disponga su corazón para entrar en este tiempo especial de alabanza y de adoración a Él, que sea un tiempo de agradecimiento y un tiempo de mucha bendición donde podamos estar dispuestos a todo lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Así que vamos a empezar, disponga su corazón y vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana por permitirnos poder disfrutar de tu palabra, por poder escuchar de todo lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, por poder, Dios, en este día habernos levantado, Dios, y ver la luz de este nuevo día. Te lo agradecemos mucho, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por esta semana que he pasado, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has protegido. Declaramos que tú sigues manteniendo un cerco protector sobre cada uno de nosotros, Dios, y sabemos que tú estás cumpliendo un propósito en medio de todo, Padre. Declaramos que tu voluntad se siga haciendo, que tu voluntad siga prevaleciendo en todo lo que pasa en este mundo, Señor Jesús, en nuestras vidas, y que la presencia de tu Espíritu Santo nos haga entender cada una de las cosas que necesitamos para poder avanzar en tu palabra, Señor Jesús, para avanzar, Señor Jesús, en nuestras actividades, para evitar, Señor Jesús, tener temor, para evitar tener algún tipo de estrés, Señor Jesús, para poder afrontar esta situación que se está viviendo y poder salir adelante, Dios, acompañados de ti, Padre Santo. Declaramos que es una palabra de bendición para nuestras vidas. Declaramos que todos aquellos que escuchen esta palabra, tú les vas a hablar a su corazón, a su mente, y que la presencia de tu Espíritu está en cada uno de los hogares donde se escucha esta palabra. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana y enfermo por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
volver a beber de ti, Señor. Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a este tiempo con la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos agradecerte en este día por la bendición de poder otra vez reunirnos para glorificarte y exaltarte. Quiero poner en tus manos, Señor, este tiempo de la palabra, Señor, que sea una palabra que nos edifique, una palabra que nos guíe, que nos consuele, que nos corrija si es necesario, porque queremos hacer las cosas para tu gloria y tu honra. Así que bendecimos tu nombre y declaramos un tiempo muy especial, Dios, como iglesia, un tiempo donde podemos adorar tu nombre, bendecirte, glorificarte, pero también estar dispuestos, Señor, a que tu palabra nos enseñe, a que tu palabra nos edifique, a que tu palabra siga transformando nuestra vida. Gracias te damos por este tiempo especial que nos das, bendito Rey, el tiempo que tiene la iglesia para estar unida, Dios, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para servirte. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad es maravillosa, porque tu misericordia es para siempre. Gracias porque podemos confiar en ti, tenemos nuestra esperanza en ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y la palabra dice de que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que levantas nuestra cabeza, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos con tu Espíritu. Y Espíritu Santo, gracias por estar en este día con nosotros, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra dulce compañía. Tú eres el que está con nosotros en todo tiempo. Así que te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy a compartir la palabra de Dios y el tema de hoy le he titulado Un espíritu con Cristo, ¿sí? Ahora, ser un solo espíritu con Dios es la esencia de la comunión, es la esencia que tenemos nosotros como cristianos, de alguna manera decirlo. Ahora, no quiero decir que la unión con Cristo sea solo espiritual y quede por fuera lo que es la parte corporal, no. Esa relación es integral. Cuando estamos unidos a Cristo, en verdad estamos imposibilitados a rendirnos ante el pecado. Así que por eso es importante esa unidad con Cristo. Y quiero invitarle para que leamos un texto en 1 Corintios, capítulo número 6, versículos 12 al 20. Y dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio de sangre, por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay muchas cosas que como cristianos podemos hacer, pero la palabra dice que no todas nos convienen, no todas esas cosas que hagamos nos edifican, son para nuestro beneficio, no todas. Los corintios afirmaban algo, y es que es un error
y que aún en nuestro tiempo está sucediendo, y es que el acto sexual promiscuo no afecta la vida espiritual. Esto decían los corintios, si era la filosofía que tenían ellos. Y esto lo estamos viendo o lo vivimos en nuestra época también, en nuestra sociedad, donde algunas personas, y sobre todo los jóvenes, en estos tiempos están pensando de que pueden tener relaciones sexuales sin ningún problema, ¿sí? Y que no tienen problema aún de vivir juntos, ¿sí? De vivir juntos bajo un mismo techo y compartir. Hoy en día vemos que le preguntamos a una persona, ¿tienes novio? Y dice, sí. ¿Y dónde está? No, yo vivo con esa persona. Hoy en día el sentido de noviazgo ha cambiado. De alguna manera ha cambiado. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esto, lo que está haciendo es oponerse a esa práctica que tienen la gente en Corinto, ¿sí? Tiene esta práctica. Por ello dice, usted lo puede hacer, pero no le beneficia, ¿sí? Si lo tomamos para nosotros, usted y yo podemos hacer cualquier cosa, pero como cristianos no nos beneficia, no nos aprovecha. Entonces no podemos confundir libertad con libertinaje. Es una confusión que se está teniendo hoy en día de lo que es ser libre en Cristo y está practicando ese libertinaje. Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, ¿sí? Hemos consagrado toda nuestra vida al Señor desde el momento en que entregamos nuestra vida a Él. Y cuando hablo de que hemos entregado nuestra vida al Señor y que nuestro cuerpo es de Él, estamos hablando es de tener dignidad por sí mismo, es decir, respeto por nosotros mismos, respetar nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Lo que el Señor ordena en lo que se refiere al sexo es que el sexo o la sexualidad debe ser dentro del matrimonio. Por algo la palabra dice en Génesis 2:24, según la Nueva Versión Internacional dice así: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Sí? Esta es la Nueva Versión Internacional. Ahora, el ideal de Dios es la monogamia, ¿sí? Es la monogamia. Y en la unión con Cristo, que Él sea el único Dios, ¿sí? Que sea nuestro Dios y el único, ¿sí? No hay otro Dios como Él. Entonces, Dios lo que nos enseña es esto. Ahora, el ambiente moral en Corinto lo que hacía era alentar a la fornicación, alentaba a la fornicación. Ellos tenían un lugar donde practicaban esto y era el templo de la diosa Afrodita, ¿sí? El cual era conocido por sus prostitutas, ¿sí? Y allí se vivía la promiscuidad y el libre sexo, ¿sí? Y entonces era algo que se vivía. Ahora, ese ambiente moral aún prevalece, aún permanece en nuestro tiempo, donde a través de los medios y aún muchas personas animan para que haya sexo libre. Usted puede estar con una persona hoy y mañana o en una semana puede estar con otra. Eso es lo que está haciendo hoy la sociedad, alentando, donde los adolescentes, donde los jóvenes y aún las personas adultas se entregan a otra persona sin medir las consecuencias de esa unión ilícita. La palabra nos está enseñando aquí de que esa unión es ilícita, ¿sí? Entonces, la sexualidad o el sexo solamente Dios lo aprueba dentro del matrimonio. Es importante tener en cuenta y aclarar esto que el Señor nos dice. Ahora, si decimos creer a Dios, si oramos al Señor y actuamos como cristianos, debemos ser responsables cuando el Señor dice, allí en el versículo 19, Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos valorar nuestro cuerpo como un lugar sagrado, porque la palabra lo está diciendo, es templo, y es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? De que ya no somos dueños de nuestro cuerpo le pertenece a Dios, y con Él no podemos hacer lo que queremos,
lo que usted y yo queramos. Le pertenece a Dios y tenemos que hacer con nuestro cuerpo lo que está dentro de la voluntad de Dios, dentro de los parámetros que Dios establece. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante todas estas cosas? El versículo 18 dice, huid de la fornicación. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es huir de esta clase de pecado, de esta inmoralidad sexual. Tenemos que huir de la inmoralidad sexual. Ahora, si usted y yo le ponemos sentido común a esto de huir de la fornicación, podríamos también decir que podemos huir de los vicios. Es triste ver cristianos que aún les gusta estar tomando, están fumando, están haciendo cosas que no agradan a Dios, ¿sí? Entonces es importante saber de que Dios quiere que usted y yo nos apartemos de las pasiones que no agradan a Dios, de la pornografía, de juegos, de cosas que atentan contra nuestro cuerpo. Dios quiere que usted y yo tengamos mucho cuidado con ello. Ahora quiero hablarles según lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice, que es el texto central que quiero compartirles hoy, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Este es el versículo central. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿sí? Y quiero hablarles 2 puntos nada más, donde cómo se manifiesta la unidad en Cristo, cómo se debe manifestar esa unidad en Cristo. Y quiero comentarle el primer punto. Y esa unidad se debe manifestar en la sincera fidelidad, en una sincera fidelidad. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 3 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional se refiere a pensamientos y a un compromiso puro que debemos tener nosotros como hijos de Dios. El lugar donde libramos batallas diarias, cada uno de nosotros, es en la mente. Es en la mente, ¿sí? Y lo que nuestra mente adquiere, eso es lo que termina controlándonos, ¿sí? A medida que rendimos cada día nuestra vida al Señor, Él va a ocupar cada espacio en nuestros pensamientos. La idea es que Dios tome el control de nuestra mente, que Él tome el control de cada parte de nuestro ser, que Él sea el que controle nuestra alma, nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Es importante cuidar nuestros sentidos, es importante. Hay que cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos, aún de lo que tocamos y aún también de lo que olfateamos. Es importante cuidar nuestros sentidos porque por ellos entran los pensamientos también, ¿sí? Es por el contacto visual, auditivo o al tacto, es que vienen los pensamientos a nuestra vida también. En Filipenses 4:8, el apóstol Pablo dice que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, amable, lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Él dice que en estas cosas debemos pensar. Los pensamientos tienen un poder tremendo de influenciar en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso Cristo debe tener el control de nuestra mente. Si tenemos esa unidad en espíritu con Cristo, nuestros pensamientos van a estar bajo el control del Señor, ¿sí? Y vamos a cuidarnos de ello. Y si vienen pensamientos, pues inmediatamente vamos a poder rechazarlos, porque el Espíritu de Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Lo que ocupa nuestra mente, tarde o temprano determina nuestras palabras y nuestras acciones, ¿sí? Se van a reflejar. Y si no somos prudentes, pues va a peligrar esa unidad con Cristo, ¿sí? Si no cuidamos nuestros pensamientos, lo que hacemos, pues la unidad con Cristo corre peligro, ¿sí? Puede haber un problema allí en la relación con Dios, con el Señor. Entonces, los pensamientos saludables dan como resultado una vida de excelencia. Y esa excelencia es moral y esa excelencia es espiritual. Entonces, cuando tenemos los pensamientos saludables, tenemos pensamientos correctos,
Sí es verdad que a veces hay pensamientos no muy buenos. Por ello le digo, hay que reprenderlos, hay que corregirlos. Pero la idea es que cuando está esa unidad con Cristo, ¿sí? Estamos en ese espíritu con Cristo, pues nuestros pensamientos van a ser sanos, van a ser pensamientos que agradan a Dios, donde no va a haber malicia, donde no va a haber cosas que perturben la paz, que dañen la relación con el Señor. Que nuestros sentidos se puedan enfocar en ver, oír, tocar o aún oler lo que a Dios le agrada, ¿sí? ¿Para qué? Para mantenernos unidos solamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la unidad con Cristo, esa unidad con el Espíritu de Cristo se manifiesta cuando tenemos una sincera fidelidad. Hay un segundo punto y es en el carácter. Lucas capítulo número 6, versículos 43 al 45 dice: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús también lo dice allí en Mateo 7:20, ¿sí? Relacionado con el mismo texto. El Señor dice: así que por sus frutos los conoceréis. En el carácter es donde se determina qué tanto hemos cambiado, ¿sí? En nuestro carácter es donde se conoce si verdaderamente hay una transformación en nuestra vida, ya que es la forma como somos conocidos ante la familia, ante los amigos, en el trabajo, en la universidad, aún dentro de la misma iglesia, por el cambio en nuestro carácter, por esa transformación mejor que hay en el carácter. Jesús lo que nos dice es que es natural que una higuera de higos, que es natural de que una viña de uvas, ¿sí? Eso es natural. Pero lo que es antinatural es que un espino de higos y una zarza de uvas, eso no es natural. En nuestro lenguaje, no es natural de que un árbol de mango de guayabas. Eso es antinatural. Lo natural es que un árbol de mangos, ¿sí? Entonces es igual en nuestro carácter. Si somos cristianos verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, cristianos radicales, de alguna manera decirlo, debe ser en nosotros natural un buen carácter, ¿sí? Un carácter que ha implantado, que ha puesto Cristo en nuestra vida. Un carácter como cosas como la paciencia, como el compromiso, como la responsabilidad, como la honestidad, ¿sí? Como las buenas palabras, como la confiabilidad. Son cosas que ya deben ser naturales en nosotros. Que no seamos personas que llevamos años en el Evangelio, pero aún seguimos luchando con cosas. Seguimos luchando con esas cosas. Lo antinatural es que nuestro carácter fuera todo lo opuesto, ¿sí? Que no se vean cambios, que no se vea transformación en la vida de un cristiano que lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cómo te consideras tú? ¿Un buen árbol o un mal árbol? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Es bueno examinar esta parte para saber cómo está nuestro carácter, ¿sí? Porque dependiendo de mi unidad con Cristo, de esa unidad con el Espíritu de Cristo, voy a poder saber si verdaderamente mi carácter ha sido transformado por el Señor. El hecho es que todo lo bueno o malo comienza, como dice el Señor, en el corazón. Esto comienza, es en el corazón, ¿sí? Y lo que está en el corazón en cualquier momento queda al descubierto. Ahora, la verdad es que no somos perfectos. No somos perfectos, tenemos fallas. Pero tampoco podemos tener la excusa o ser la excusa para no ser un espíritu con Cristo. Entonces muchas personas están escudando en que llevan años en el Evangelio y viven excusando, no, es que yo lucho, es que yo no puedo, que no sé. No,
si tenemos un espíritu con Cristo, si tenemos una unidad con el Señor, créame que las cosas se van a ir dando. Y porque hay un corazón dispuesto, una vida dispuesta para que el Señor tome el control cada día en cualquier área. Ahora, es triste ver personas imitando el fruto del Espíritu. Imitando, atención con esa palabra. Personas que imitan el fruto del Espíritu, ¿sí? Muestran un carácter que no es el que realmente tienen, ¿sí? No, a eso lo podemos llamar, como lo describe Jesús, hipocresía. Hay personas que tienen una máscara, viven actuando, pero el carácter que reflejan ante el pastor, ante los hermanos de la iglesia o aún ante la familia, no es realmente el que tiene en su corazón, ¿sí? Entonces, por algo del Señor no podemos reírnos, del Señor no podemos burlarnos. En Gálatas 6:7 dice que no podemos engañarnos usted y yo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a las personas, podemos engañar al líder, podemos engañar al pastor, a cualquier persona, pero a Dios no podemos engañarlo, ¿sí? Él nos conoce tal cual somos. Cuando recibimos a Cristo, usted y yo fuimos perdonados. Cuando recibimos a Cristo fuimos justificados, fuimos adoptados. Cuando conocimos a Cristo fuimos regenerados. Ahora, ¿para qué fue todo ese proceso? Para que usted y yo pudiéramos ser un espíritu con Cristo. En otras palabras, ¿recuerda el texto que leíamos en Génesis 2:24? Cuando un hombre y una mujer se unen, ¿qué pasa? Según el texto dice que se fusionan, ¿sí? Se fusionan, ¿sí? Según el texto que leíamos dice, se unen y se funden, ¿sí? Se funden, hay una fusión. Entonces, cuando usted y yo tenemos una vida entregada a Cristo, hay una fusión con el Espíritu de Dios. En otras palabras, hay una mezcla del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, ¿sí? Hay una mezcla, hay una fusión igualmente. Entonces, no solo el Espíritu, vuelvo y lo repito, sino también el cuerpo, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está consagrado al Señor. En el libro de Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1, dice el texto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A los que estamos unidos a Jesús, no nos espera, dice el texto, ninguna condenación. Estamos tranquilos, estamos confiados. En otras palabras, somos salvos. Somos salvos. Podemos caminar con nuestra frente en alto, sin culpa, porque ya hemos sido liberados del pecado. Aunque a veces fallamos, pero podemos ir a Él. Y Él siempre está dispuesto para perdonarnos. La pregunta que surge es: ¿estás seguro? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estamos seguros de que si hoy muero, voy al cielo? ¿De que esa unidad con el Espíritu de Cristo me tiene preparado para el momento que tenga que partir de esta tierra? Según Romanos 8:9, los hijos de Dios ya no viven según la carne. Usted y yo no vivimos según la carne, porque ya tenemos al Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya no vivimos según los deseos de la carne. Porque si no se tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra allí, en Romanos 8:9, de que entonces estamos separados de Dios. Y el estar separado de Dios significa que hay pecado en nuestra vida. Entonces es importante que usted y yo podamos ver si estamos caminando según la carne o según el Espíritu. Entonces, cuando estamos en un espíritu con Cristo, tenemos vida y paz, sin importar las adversidades, porque Cristo está conmigo. Yo tengo esa unidad con el Espíritu de Dios. Entonces, no importa lo que tenga que enfrentar en mi vida, tengo vida y tengo paz. El propósito de esta palabra en el día de hoy es que podamos entender que como cristianos vivimos en el Espíritu. ¿Sí? Vivimos en el Espíritu.
porque estamos unidos a Cristo. Hay una unidad con Cristo. Entonces, si vivimos en esa unidad con Cristo, vamos a tener matrimonios felices, vamos a tener familias felices, vamos a tener un corazón, un avivamiento en nuestros corazones constantemente. Vamos a tener ese deseo de servir con gozo. Esa unidad con el Espíritu de Cristo me lleva a hacer las cosas para la gloria y honra del Señor. Entonces, el fundamento de la unidad en la iglesia y la familia es estar unidos en un espíritu con Cristo. Ese es el fundamento. La pregunta es, ¿estamos unidos en espíritu con Cristo? ¿Cómo está en este momento nuestra vida? ¿Podemos caminar confiados y seguros? De saber de que el Señor es el que controla nuestra vida porque somos templo del Espíritu Santo, de que ya no caminamos según la carne, sino según el Espíritu. Así que ahí está la voluntad de Dios y la bendición de Dios. Quiero darle gracias a Dios y vamos a orar en este momento. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Señor, queremos darte gracias por ese tiempo que nos has regalado en tu palabra. Quiero darte la gloria y la honra, Señor. Darte gracias porque podemos sentir esa unidad con tu Espíritu, Jesús. De saber de que tú has transformado nuestra vida y sigues obrando en nuestra vida. Gracias porque no vamos a tirar, bendito Rey, el tiempo en que hemos caminado contigo, Señor. Desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador. No vamos a tirar a la basura todo lo que hemos hecho y hemos ganado, Señor. Más bien voy a estimar como basura aquellas cosas que me alejan, que me apartan, que me separan de ti. Y hoy declaro en mi vida, declaramos en nuestra vida esa unidad con el Espíritu de Cristo. Gracias, Señor, porque en nuestra vida, Señor, se va a manifestar fidelidad, una sincera fidelidad, Dios. Consagramos nuestros sentidos para ti, consagramos nuestros sentidos para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Que todo nuestro ser, Dios, sea para agradarte a ti, Señor. Pero también nuestro carácter, Señor, para que en nuestro carácter se manifieste esa unidad con el Espíritu de Cristo, en nuestra forma de ser. Que en nosotros sea natural un carácter que Cristo ha transformado, ha moldeado, un carácter que Cristo y el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Gracias, Señor. Oramos por paciencia, oramos por que haya honestidad en nuestra vida, confiabilidad, para que haya compromiso y responsabilidad, para que haya, bendito Rey, cuidado con nuestras palabras, bendito Dios. Así que declaro que en nuestro carácter, Señor, está la forma de poder manifestar al mundo, manifestar en nuestra familia y a las personas que nos conocen una unidad con el Espíritu de Cristo. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y gracias, Señor, porque ya no caminamos, ya no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Espíritu de Cristo y ahora tenemos vida y tenemos paz, Señor. Caminamos confiados y seguros porque Cristo tiene el control en nuestra vida. Así que queremos seguir unidos a ti, Jesús, unidos a ti, porque tú eres el que está obrando con poder, Señor. Y los cambios que hay en nuestra vida no es porque lo hayamos hecho nosotros en nuestra fuerza, no, es porque tú estás obrando cada día en nuestro ser. Te damos la gloria, la honra y bendecimos a cada familia que en este momento está reunida, a cada persona que está escuchando este mensaje, que esta palabra no vuelva vacía, sino que sea una palabra que sea obrando y transformando corazones. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y Dios les bendiga.